Saludarlos y agradecerles por esta oportunidad de compartir con ustedes. En realidad, con las imágenes de los videos que estaba viendo, me he sentido nuevamente, he sentido ese saborcito de el pan de allá. He escuchado a paso de Santiago, de Huaylas, de Chonguinada. Empezamos esta tarde. Muchísimas gracias por abrir sus puertas, sus corazones, sus conexiones. Como bien dijo Inés, mi nombre es Jenny Acuña, soy especialista del área de comunicación de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y quiero enviarles el saludo no solo de mi parte, sino de todos los integrantes de la oficina, en especial de nuestra jefa Gloria Zambrano Rosas. Hoy vamos a compartir en este espacio la competencia de lectura, pero vista desde las evaluaciones de sistema. Entonces, para ello, yo quería que ustedes conozcan inicialmente cuál es la perspectiva con la que nosotros miramos la evaluación, en este caso de lectura en particular. Y por ello, permítanme presentarles un poco las funciones que tiene la UMC. Nosotros trabajamos, como pueden ver allí, en el diseño e implementación de las evaluaciones nacionales, y en el caso de las internacionales vemos la implementación. Además, definitivamente buscamos siempre investigar respecto a los factores asociados al aprendizaje, que es algo que dentro de un rato vamos a ver de manera más profunda. Sin embargo, es importantísimo reconocer que no solamente lo que llamamos, entre comillas, lo cognitivo es aquello que va a repercutir en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Hay una serie de situaciones de contexto y de habilidades socioemocionales que pueden repercutir favorable o desfavorablemente, y precisamente para conocer más acerca de eso es que realizamos estos estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, buscamos promover las capacidades regionales para el uso de resultados, porque estamos convencidos de que la gran cantidad de docentes que hay en las regiones puede ser esa fuerza transformadora de la educación. Y al mismo tiempo buscamos promover una cultura de evaluación en esta sociedad en la que lamentablemente todavía nos falta un poquito, ¿no?, por avanzar en ese sentido. Disculpen que me salga un poco de los protocolos, pero en realidad yo soy mamá y soy testigo de que muchas veces, hablando de esta cultura de evaluación, las madres prefieren decirle al hijo cómo se dice la respuesta en lugar de que asuma que no sabe para que pueda aprender. Entonces, desde eso, ¿no?, el simple hecho de interferir o de intervenir en ese tipo de situaciones hace que nos falte desarrollar esta cultura de evaluación. Pero bueno, en este mapa que ustedes ven, van a poder apreciar las diferentes evaluaciones y estudios que realizamos precisamente para recoger evidencia. Y lo importante no es solamente el recogerla y difundirla, sino qué podemos hacer con esa evidencia para favorecer los logros de aprendizaje de los estudiantes, en este caso, en lectura específicamente. Pero como ustedes pueden ver, hay evaluaciones, hay estudios, están las nacionales como la ESE, la muestral, que de repente ustedes conocen, hay algunos estudios que se realizan también, y en las internacionales está PISA, IX, ERCE, que también miden competencias de repente con modelos, algunas curriculares y otros no, pero siempre son un referente importante para poder nutrir nuestra educación desde el aula y desde el sistema. Y en paralelo, nuevamente, los factores asociados que les mencionaba, que son vitales para poder no solamente ver el lado cognitivo, el lado del curso, del área que vamos a desarrollar, de la sesión que vamos a desarrollar, sino también todo el clima y todo el entorno y todo el contexto, cómo debe favorecer este ambiente para el aprendizaje. Y nosotros tenemos un modelo de evaluación. Este modelo de evaluación lo utilizamos en las diferentes áreas y competencias. En realidad, el área o la competencia o competencias se ponen al centro, y alrededor de ella hay tres dimensiones que obviamente van a variar dependiendo de la naturaleza del área, y siempre de la mano de los factores asociados, porque imagínense que querramos hacer leer a un estudiante y no lo motivamos. ¿Va a querer leer? Si no buscamos lecturas que les resulten atractivas, que le llamen la atención, que le generen preguntas, ¿va a querer leer? Entonces, no es solamente fijarnos en armar muy bien toda nuestra propuesta, sino el cómo la ofrecemos al estudiante para que realmente se sienta capturado por lo que tanto nos ha costado armar, pensar, soñar, y que se convierta en una realidad.
Vamos a ver ahora la competencia lectora de una manera mucho más puntual en el área de secundaria. Sin embargo, muchas de las cosas que vamos a comentar aquí son análogas también en el nivel primaria. Para empezar, veamos el área de comunicación. Ustedes saben que la propuesta curricular es desde el enfoque comunicativo, es decir, que es necesario, indispensable que las situaciones que se presenten a nuestros estudiantes sean significativas, o sea, que les atraigan y que al mismo tiempo les resulten útiles para algún objetivo personal o de estudios, ¿sí? Además, queremos que ellos sean capaces de comprender y producir textos, pero que sean parte de sus contextos sociales, de los usos sociales que pueden hacer de las competencias tanto de lectura como de escritura y de oralidad. Entonces, este enfoque es el que le dé el marco a toda la competencia, perdón, a todo el área, pero vamos a centrarnos ahora en la competencia de lectura, que también, al igual que el enfoque, forman parte de nuestra propuesta curricular. Según el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia lectora involucra una interacción entre, como pueden ver ustedes aquí, el lector, el texto y los contextos. Es decir, supone que un estudiante es parte de un proceso activo de construcción del sentido, ya que no solamente va a decodificar, sino que debe comprender la información y a partir de eso puede generar interpretaciones o incluso en algunos casos puede hasta establecer una postura sobre ellos. Entonces, esto nos permite ver que nuestra propuesta curricular muestra a la lectura como una competencia instrumental muy importante para el ejercicio ciudadano, ¿no? Es decir, que al desarrollar la competencia lectora, el estudiante también va a poder potenciar la adquisición de aprendizajes de otras áreas que supuestamente no pertenecen al área de comunicación, pero vemos que finalmente la lectura va más allá de las áreas. Para esto, para entender esto, es importante que reconozcamos cuáles son los enfoques de lectura que podemos encontrar. Según Karen Coral, podemos encontrar estos tres enfoques, ¿no? El primer enfoque es el cognitivo, que es el que más se parece o más se vincula con lo curricular. En este caso nosotros tenemos una competencia dentro de nuestra propuesta curricular que habla de la lectura y la interpretación de textos en lengua materna y además tiene definidas las capacidades para el desarrollo de esta competencia. Entonces, esa es la mirada de la lectura como proceso cognitivo. Sin embargo, la lectura como práctica social, es decir, la lectura con una mirada sociocultural, es, por ejemplo, leer un periódico, un soneto, un formulario, leer desde nuestros dispositivos electrónicos, y en realidad todos van a recurrir a modos y lenguajes diferentes, ¿no? Pero son prácticas que las personas realizamos todos los días, son prácticas letradas comunes a nuestro día a día y que nos permiten relacionarlos con los demás y con el mundo. Y es más, acá también entra de modo preponderante la competencia de escritura, porque lectura y escritura son las dos caras de una misma moneda, sino que en este caso vamos a poner especial énfasis en la lectura. Y el tercer enfoque vendría a ser la lectura como derecho educativo, y ahí sí tenemos que comprometernos todos. La lectura, si es vista como un derecho, es deber del docente fomentar las habilidades de lectura basadas en tres principios, ¿no? El primero es que reconocer el valor de la lectura para el desarrollo del ser humano. No hablamos acá solamente de las áreas, estamos hablando del valor de la lectura para el desarrollo de la persona. El segundo principio sería la democratización de la lectura, es decir, que garanticemos el acceso a la lectura de manera libre y de manera global. Y lo tercero sería el reconocer que la lectura nos permite la diversidad cultural, la valoración, el respeto y el conocimiento de esta diversidad cultural. Entonces, una de las cosas que yo quería presentarles es que a partir del enfoque, a partir de todo lo curricular que les he presentado, de la definición de la competencia, de los enfoques de lectura, nosotros tenemos nuestro modelo de evaluación, que parte de todo lo que les he mencionado del Currículo Nacional de Educación Básica. Y es que precisamente, como les mostré hace un instante, un esquema general, la competencia lectora en este caso es la que está en el centro, y tenemos alrededor las tres dimensiones: las capacidades,
los textos y los contextos, pero todo esto va acompañado de los factores asociados al aprendizaje, porque tanto ustedes como yo sabemos perfectamente que el que nosotros favorezcamos estas situaciones de contexto va a permitir a nuestros estudiantes a desarrollar mejor la competencia de lectura. Entonces, este es el modelo que nosotros tenemos para las evaluaciones de sistema, que hemos implementado a lápiz y papel, también de modo tecnológico. Se imaginarán, en tiempos anteriores a la pandemia ya se utilizaba la tecnología para este tipo de evaluaciones, ahora pues con mucha mayor fuerza, ¿sí? Y este es el modelo que nosotros seguimos, porque una de las cosas que tendríamos que reconocer es que en este congreso en particular es que reconozcamos que cuando queremos desarrollar o evaluar la competencia de lectura de nuestros estudiantes, hay que tener clarísimo que nosotros debemos considerar la lectura como una competencia instrumental y una competencia que exige el dinamismo entre el lector, el texto y los contextos, y que debe responder a las situaciones reales de comunicación para que le sean significativas, es decir, a partir de nuestro enfoque. Entonces, dicho todo esto, yo quiero presentarles ahora la lectura de una mirada global, desde una mirada, vamos a decir así, amplia en la que no solamente englobe al área de comunicación. Quiero que observen este texto. Si pueden ver, si están apreciando la imagen, se darán cuenta que en este texto hay una imagen grande, ¿sí? Que es la imagen relevante, la de el viringo o el perro peruano, ¿sí? El texto lleva un título que se llama Radiografía de nuestro perro, pero vamos a encontrar sus características, vamos a encontrar además una tabla en la que se nos ofrece el crecimiento por etapas, cuando se considera que es pequeño, es mediano, es grande, qué dimensiones tiene. Gracias. Y además de esto, vemos abajo una cerámica, ¿sí? Entonces, ¿para qué área podría ser esta lectura? ¿Para qué área podría ser este texto? Algunos podrían mencionar, es para el área de sociales, seguramente porque miren, muestra algo que es peruano, es nuestro perro peruano, además en la parte inferior hay una cerámica, menciona a la cultura chimú. Probablemente algunos de ustedes podrían pensar que se trata de un texto que está dirigido al área de ciencia y tecnología, porque está hablando de un ser vivo y de sus características, cómo se desenvuelve, de qué se alimenta, su pelaje, etcétera, ¿sí? Sin embargo, otros podrían pensar también que es de matemática, porque hay una tabla con valores y se puede, pero les comento. Este texto fue empleado por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes en la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 para evaluar la competencia de lectura. Sin embargo, miren qué importante es hacer uso de un texto que pueda vincular a las demás áreas. Además, este texto nos presenta un dato muy importante que tiene que ver con la selección adecuada de textos para promover la comprensión de textos y el gusto por la lectura. Los estudiantes van a estar interesados en un texto si los textos son amenos, si son cercanos a ellos, si responden a los intereses propios de la edad, incluso si conocen el formato en el que se presenta la información. En este caso es un texto discontinuo, es una infografía. Y estos puntos son claves y debemos considerarlos para poder ofrecer textos adecuados a nuestros estudiantes. Frente a este texto, que fue, como les decía, para segundo de secundaria, una de las preguntas que se formuló, uno de los ítems fue ¿por qué el autor ha incluido el mapa del Perú? Para responder correctamente, el estudiante debe evaluar el elemento del texto, cada elemento del texto, e interpretar su aporte en relación a la intención del autor, al propósito y a todo el sentido global de esta infografía. Y para ello, obviamente, tienen que comprender toda la información que está allí. Solo el 57% de estudiantes pudo responder esta pregunta correctamente.
Una de las principales causas fue que quizás los estudiantes no están habituados a leer infografías, a leer textos discontinuos o de repente están poco acostumbrados a tareas que les exijan evaluar la función de los elementos formales de un texto, como por ejemplo mapas, gráficos, imágenes. Y es que no quieran comprender, sino que simplemente se encuentran frente a él y no saben cómo leerlo. Es por ello que si el estudiante no logró comprender cuál era el propósito central de la infografía, que era describir específicamente la raza de este perro, definitivamente podría optar por una respuesta errónea, equivocada. Por ejemplo, podría pensar de que si es que se ha incluido la imagen del mapa del Perú es porque en cierta forma coincide con la forma de la cabeza del perro peruano. Podría ser. Este texto nos deja en evidencia que es un error muy común al trabajar la competencia de lectura. En ocasiones se piensa que los estudiantes únicamente son capaces de obtener datos explícitos de los textos que leen, ¿no? Por esto se suele brindar tareas basadas o vinculadas a este tipo de información. Sin embargo, debemos exponer a nuestros estudiantes a tareas de tipo intertextual o a tareas que los lleven a la reflexión sobre el contenido, la forma y el contexto de los textos para que puedan tener una mayor amplitud de acercamiento al texto. Y además porque cuando uno practica y de alguna manera se acostumbra a cómo leer el texto, esto le va a servir para cuando lea cualquier infografía. Es decir, hay que presentarle a nuestros estudiantes este tipo de textos discontinuos, pero enseñarles cómo leerlos, si de repente hay alguna línea marcada más fuerte que pueda significar una especie de zoom para un acercamiento a una idea importante. Hay marcas textuales que se tienen que aprender a leer en las infografías y hay marcas textuales que nos resultan a nosotros muy comunes. Yo suelo comentar que si a ustedes les digo que les voy a leer un texto en este momento y cojo un libro y les digo, había una vez, y les pregunto qué tipo de texto voy a leerles, es probable que muchos de ustedes respondan un cuento, porque esa marca textual ya la tenemos aquí, ya la hemos trabajado suficientes veces como para saber que si es que un texto empieza con había una vez, probablemente se trate de un cuento. Y digo probablemente porque es una marca, es una pista, es un indicio, pero podría ser quizás un chiste, ¿sí? No necesariamente un cuento. Bien, entonces, esto con respecto a la necesidad de exponer a nuestros estudiantes a los textos en diferentes formatos, soportes, a diferente tipología, ¿sí? Por otro lado, vemos, como les decía hace un instante, que íbamos a tener una mirada amplia, no solamente centrada en el área de comunicación. Entonces, una de las cosas que yo les quería compartir era esta pregunta de ciencias sociales. Sí, de ciencias sociales, para que vayamos más allá de la... Muchas gracias. Ahora, veamos el área de ciencias sociales. Esta pregunta fue de segundo año de secundaria y aquí hay un texto que por cuestiones de tiempo, yo sé que andamos un poco ajustados con los horarios, no vamos a poder leer en su totalidad, pero les comento que es una tarea, ¿sí? Implica la descripción, es decir, esta tarea necesita la comprensión de ciertos datos puntuales. Primero, les comento de que este ítem trata de que en un distrito hay una municipalidad en un distrito que requiere armar su presupuesto y presenta algunos datos como que, por ejemplo, el dinero con el que cuenta la municipalidad es 500.000 soles, sus gastos fijos son 200.000 soles y también menciona cuáles son los requerimientos y las solicitudes de los vecinos. A esta pregunta se le presenta abajo dos presupuestos y el estudiante tiene que responder al desafío de decir cuál de los dos presupuestos es el que se adecúa a la descripción que se pone en la parte superior, ¿sí? Bueno, a esta pregunta solo el 33%, 33,7% de estudiantes pudo responderla de manera correcta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues definitivamente la comprensión jugó un papel muy importante, ¿no? Primero, los estudiantes, vamos a decirlo así, debían comprender la pregunta a pesar de la extensión.
Lo segundo es que debían vincular los datos que se presentaban en los dos primeros párrafos con las dos tablas que estaban en la parte inferior. Y tercero, que tenían que evaluar, vamos a decir así, los dos presupuestos en función a las características o a las pautas indicadas. Es decir, tenían que realizar varios procesos y por un lado, si bien los montos finales de cada presupuesto eran similares y estaban dentro de lo sugerido, era importante que el estudiante reconozca lo que está resaltado en amarillo, que sus gastos fijos son 200.000 soles y que incluyen el pago de sueldos, el recojo de la basura, es decir, el presupuesto para que calzara tenía que considerar los 200.000 soles de gastos fijos y esto es lo que haría la diferencia entre un presupuesto y otro. Como vemos, para poder responder una pregunta del área de ciencias sociales, la comprensión del texto es fundamental. Pero vamos a pasar a otra área. Estamos en el área de ciencia y tecnología y podemos ver un ítem que en este caso necesita de la comprensión de la información que está allí. Se le presentan al estudiante dos pequeños textos, uno continuo, uno discontinuo. Este ya es un desafío para muchos estudiantes quienes deben comprender y relacionar ambos textos para poder tener una sola respuesta. Y bueno, ¿qué posibles errores se pueden encontrar aquí? Como pueden apreciar, habla de las lagartijas y en la tabla inferior se veía sus horarios de actividad. Entonces, se les preguntaba a los estudiantes cuál de las afirmaciones era adecuada respecto a estos horarios de actividad. Y algunos estudiantes primero no pueden o reconocer o se encuentran muy poco familiarizados con el formato de 24 horas que aparece en la pregunta. Otra posibilidad es que hayan estudiantes que asocien el término actividad con movimiento y esto les puede generar una confusión que finalmente va a llevarlos a responder incorrectamente. Además, ellos probablemente no podrían asumir que cuando las lagartijas son vistas en las horas de mayor intensidad, podrían estar reposando pero sin moverse, es decir, les haría entrar en una especie de bucle respecto al movimiento y si están quietas o no, cuando en realidad lo que tenían que hacer era leer el gráfico que aparece en la parte inferior. Como vemos, hay un montón de ideas erróneas que pueden cruzarse en la cabeza de nuestros estudiantes y todas ellas pueden surgir por la mala comprensión de un solo dato, Pero miren, vamos ahora al área de matemática. Matemática también para segundo grado de secundaria. Tenemos este problema que dice, Bruno dibuja en un papel cuadriculado un rectángulo que tiene 12 unidades de perímetro. Observa. Y viene este gráfico. Bruno afirma que todo rectángulo que tenga 12 unidades de perímetro tendrá siempre 8 unidades al cuadrado de área. ¿Es correcto lo que afirma Bruno? Explica dando ejemplos, ¿no? En este ejemplo vemos primero, es un ítem que presenta un texto discontinuo y para resolver correctamente la tarea, los estudiantes no solo deben presentar su respuesta, sino justificarla. Tienen que argumentarla. Y acá hay una cadena que yo quiero explicar. El estudiante, para poder argumentar de manera escrita, miren, ya apareció nuevamente la escritura, tiene que poder haber leído previamente cómo otras personas plantean sus argumentos y también ser capaz de haber dado de manera oral sus argumentos y los sustentos de los argumentos, las razones que lo respaldan. Entonces, ¿qué sucede si los estudiantes no han tenido actividades en las cuales ellos puedan expresar su opinión, Profe, no entiendo dar ni los sustentos, pincho. justificar sus ideas? Lamentablemente no van a poder o van a tener mayor dificultad para poder responder este tipo de desafíos. El organizar sus argumentos, el decir por qué sí o por qué no, va a resultarles un desafío bastante fuerte. En realidad, para argumentar, obviamente van a tener que comprender este problema y poder así ofrecer una respuesta que sea válida. Además, este ítem nos permite reflexionar sobre lo siguiente. Cuando hay un estudiante que realmente ha desarrollado o viene desarrollando la competencia de lectura, va a ser capaz de reconocer la información que le sirve. También va a ser poder capaz de reconocer aquello que todavía le falta, aquello que no comprende. Esto aún no lo sé. Y acá es importante porque eso le va a dar mayor seguridad, le va a permitir, cuando sabe qué le falta,
qué no sabe, qué elemento necesita para completar una tarea, va a hacer que el estudiante se desenvuelva con confianza. Y ya hemos hablado de que las habilidades socioemocionales y las situaciones de contexto son relevantes. Si alguno de ustedes sabe, por ejemplo, o ha aprendido en algún momento de su vida a manejar o a preparar algo, se va a dar cuenta de que la primera vez probablemente esté totalmente concentrado, tenso, nervioso, cuidando de que no se le complique el semáforo, de que no se le, que al mismo tiempo no de repente haya un policía que esté dando una indicación contraria por alguna situación que no ha contemplado. Si está haciendo una receta, pues probablemente esté pesando y midiendo cada uno de los ingredientes y viendo el tiempo de cocción para que no se le pase. Sin embargo, mientras más lo realiza, va a encontrar mayor seguridad hasta el momento en el que lo haga sin medir, solamente al cálculo, y la persona que llega a manejar mientras va conversando, escuchando música, viendo si quiere comprar algo por el costado, en realidad, cuando las personas trabajamos, desarrollamos, hacemos cosas con confianza, va a favorecer a que las hagamos mejor. Y eso también ocurre con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Luego, quería comentarles que, por ejemplo, ahora hemos visto evaluaciones nacionales y yo les dije que nos íbamos a centrar en las nacionales y en secundaria, pero no podía dejar de mostrarles este ítem de PISA, que es de Foro de Aves, que presenta también un desafío bastante fuerte para nuestros estudiantes. Ustedes saben que la evaluación PISA es empleada para medir la competencia de lectura de los estudiantes de 15 años y este texto muestra, por ejemplo, en un solo texto la posibilidad de realizar la tarea de intertextualidad. Porque se presenta la situación en que una muchacha necesita tener una información y entra al foro de aves para saber si la aspirina se la puede dar o no a su gallina y tiene que ver cuál de estas informaciones le resulta importante y tiene que ver los diferentes puntos de vista. Cuando uno se enfrenta a un escenario de PISA, ves las diferentes versiones, las diferentes posturas, las diferentes miradas. No es lo mismo tener la información por parte de un veterinario que tener la información por parte de una persona que vende gallinas en el mercado o alguien que se encarga de repente es una persona que vende estas aspirinas para poder dar la opinión y saber cuál le resulta relevante. Estas miradas y perspectivas múltiples, por ejemplo, también se utilizan mucho en el área de ciencias sociales y además en cualquiera de las situaciones va a ser sumamente valioso que nuestros niños y jóvenes sepan cuál de las fuentes de información es la que les conviene escuchar porque son las más fiables para sus propósitos de lectura. Entonces, como podemos ver, en realidad la competencia de lectura es amplísima y no se puede limitar al área de comunicación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren ustedes, yo les presento aquí los resultados de la evaluación censal de estudiantes del año 2019, figura aquí en la fuente, y acá vemos la población urbana y rural. ¿Cómo han salido? El verde es el color satisfactorio y tenemos solo el 16% en área urbana y el 2,4% en zona rural. Tenemos que aprender a priorizar. Creo que desde donde estemos, desde el rol pedagógico que cumplamos, tenemos que ser conscientes de que es momento de voltear y apostar por implementar acciones y dirigir, reorientar nuestra práctica hacia el desarrollo de la competencia de lectura en el área rural. Por otro lado, otras de las cosas que podemos hacer es ofrecer oportunidades para que los estudiantes estén familiarizados con los diferentes tipos de texto, con los distintos tipos de texto. No solamente con uno, ¿sí? Sino con los distintos tipos, porque en realidad una de las cosas que podemos saber es que nuestro currículo habla de la taxonomía de Werlitz que propone cinco tipos de texto y a veces he escuchado a docentes que piensan y realmente están convencidos de que están trabajando en diversidad textual y dicen, pero yo les pongo a mis estudiantes cuentos, leyendas, novelas y en realidad solo está trabajando el género narrativo. Por eso es que abajo yo les he puesto una tablita, pero ojo, no significa que aquí estén contenidos todos los tipos específicos de cada tipo textual. Simplemente es una idea como para que puedan empezar a ver diferentes tipos específicos o géneros
dentro de cada tipo de texto. Lo segundo es que hay que aplicar estrategias diferenciadas según el tipo de texto. Como les decía hace un instante, no es lo mismo leer una receta donde en la parte superior vas a encontrar los ingredientes o los materiales y en la parte de abajo las indicaciones, que leer una noticia donde probablemente en el titular se encuentre toda la información relevante para que tengas una idea general de lo que se va a encontrar después. Es decir, el estudiante tiene que estar familiarizado con los diferentes tipos de texto y con cómo debe leer cada uno de ellos. Y por eso es que aparece el punto 3, que es fomentar esta lectura de los diferentes tipos de texto y el análisis. Hay que enseñar a nuestros estudiantes a reconocer las marcas textuales. Hay que enseñarles a reconocer cómo se debe leer cada tipo de texto. Pero lo más importante es que no solamente tienen que darle estrategias a cada uno de nuestros niños y jóvenes, sino que además tenemos que garantizar de que ellos sean conscientes de que cuentan con esas estrategias. ¿Por qué? El año pasado se realizó un estudio llamado ESAE y nos arrojó este resultado respecto al contexto y a las habilidades socioemocionales, respecto a las percepciones de los estudiantes sobre el uso de las estrategias en lectura. Lo que se propuso como afirmaciones en las cuales ellos tenían que responder afirmativo o negativamente era: me hago preguntas que me gustaría que el texto me respondiera. Y miren ustedes, en sexto grado de primaria, si ustedes pueden ver la leyenda, el celeste más oscuro, el turquesa, siempre, casi siempre o siempre era el 35,2%. En segundo de secundaria, solamente el 33,2%, y en cuarto de secundaria el 26,4%. Es decir, mayor el estudiante y siente que no utiliza o no es consciente de que debe hacerse preguntas y que espere que el texto se les responda. Subrayo, marco con un círculo la información del texto para recordarla más fácilmente. Utilizo esto de marcar la información que me parece importante. Sexto grado de primaria, 37,2%. Segundo de secundaria, 30,8%. Cuarto de secundaria, 32,6%. Pienso si el contexto de un texto se ajusta a mis propósitos de lectura. Como pueden ver, desde sexto hasta segundo va disminuyendo esta cantidad. Desde el 31,2%, pasando por el 28,3% de segundo de secundaria, hasta el 27% de cuarto de secundaria. Mientras mayor es nuestro estudiante, menos consciente es de que cuenta con estas estrategias para poder enfrentar la lectura, y es más, yo no diría enfrentar, disfrutar la lectura. Entonces, esto nos hace preguntarnos por qué ni siquiera llegamos al 50%. Hay que, una vez más, motivarlos, hacerlos que empiecen a leer lo que les gusta, lo que ellos quieran, pero motivarlos a leer para que terminen leyendo también aquello que de repente no les atrae mucho, pero ya formamos el hábito. Eso es sumamente importante. Bien, otra de las situaciones que les quería comentar respecto al contexto, o sea, los factores asociados al aprendizaje, los contextos y habilidades socioemocionales, son estas creencias de padres de familia, porque esto nos lleva a reconocer que de todos lados nuestro estudiante recibe influencia para acercarse o alejarse de la lectura. Imagínense, miren ustedes. Frente a esta afirmación, ¿las niñas tienen más facilidad para leer que los niños? Dice, del total de padres encuestados, el 28,1% estuvo de acuerdo. Y miren los resultados que se obtuvieron respecto a estos padres que estaban de acuerdo con que las niñas tenían mayor facilidad que los niños. El 28,6% se ubicó en el nivel satisfactorio en lectura, el de los estudiantes varones. En el caso de las estudiantes mujeres, el 36% se ubicó en el nivel satisfactorio. Es decir, ellos decían, sí, pues las mujeres tienen más facilidad. Miren al costado. Este cuadro de borde amarillo nos muestra que del total de padres encuestados, el 71,9% estuvo en desacuerdo. O sea, no es que las niñas tengan más o menos facilidad para leer que el sexo opuesto, ¿no? Y de este grupo, miren los resultados. Del grupo de estudiantes hombres cuyos padres estuvieron en desacuerdo, el 41,5% se ubicó en el nivel satisfactorio. Y del grupo de estudiantes mujeres cuyos padres estuvieron en desacuerdo, el 43,6% se ubicó en el nivel satisfactorio. Otra data de creencias de padres de familia. Otra afirmación. Las niñas comprenden más cuando leen porque les nace ser más comunicativas. Miren las brechas de género que tenemos, y todos los estereotipos que manejamos. Del total de padres encuestados, el 40% estuvo de acuerdo con esta información.
y sus hijos, los varones, obtuvieron un 29,7% y las mujeres 35,2%, mientras que los padres de familia que estuvieron en desacuerdo y que piensan que no es que las niñas tengan más facilidad porque son más comunicativas, ¿sí? Sino porque si lo han logrado es porque se han esmerado y que los niños varones no se queden allí porque ellos pueden, porque no es que la mujer tenga mayor facilidad porque es más comunicativa por naturaleza. Los padres que estuvieron en desacuerdo, que fueron el 60%, podemos ver en sus hijos que el 42,6% estuvo en nivel satisfactorio en los hijos varones y en el caso de las hijas mujeres el 45,3%. En ambos casos, en el anterior y en este, los padres que estaban en desacuerdo, es decir, que no estaban favoreciendo esta creencia, tuvieron hijos con mejores resultados. Ahora, ¿qué ideas claves debemos tener en este sentido a partir de todo lo que hemos compartido o que he intentado compartir con ustedes? Lo primero es que la competencia de lectura es instrumental. Entonces, permite o dificulta el logro de los aprendizajes y hay que desarrollarla porque si es que no logramos desarrollarla en nuestros estudiantes, lo que va a ocurrir es que no solamente se van a ver desfavorecidos en el área de comunicación, sino también en todos los aprendizajes que ellos deseen adquirir. Lo segundo es que el contexto y las habilidades socioemocionales son información sumamente relevante que se tiene que considerar al planificar, al evaluar, al desarrollar las sesiones, al retroalimentar. Estas tienen que estar presentes en todo nuestro quehacer pedagógico. Siempre contemplarlas. ¿No les ha pasado a ustedes? Les comento que a mí sí, que en alguna ocasión estando con toda la disposición de hacer algo, ocurre algo que puede ser un dolor físico, no sé, un dolor de estómago o una preocupación que no te permite realizar la actividad que tenías como querías. Bueno, algo análogo son las situaciones de contexto, los factores asociados y las habilidades socioemocionales. Cuando yo no me siento preparado, cuando yo no me siento seguro, cuando yo no me siento feliz con lo que hago, mi desenvolvimiento va a ser diferente. Entonces hay que trabajar en ellos porque ello también va a favorecer el desarrollo de la competencia de lectura. Y yendo al punto 1, si desarrollamos la competencia de lectura, también favorecemos el logro de otros aprendizajes. Y finalmente, considerar que la diversidad textual y las estrategias que se puedan tener siempre tienen que ser vistas desde el enfoque y eso van a ayudar a mejorar la capacidad de comprender lo que se lee. Vistas desde el enfoque. De nada nos va a servir garantizar la diversidad textual y exponer a nuestros estudiantes a todos los tipos de textos posibles si no lo vamos a hacer con la mirada del enfoque comunicativo, que lo que va a buscar es situaciones reales, que los inspiren, que los llamen, que los contagien, que les permitan tomar una postura, que les permitan ofrecer una opinión, que sean verosímiles para ellos, que les permitan conectar con otras competencias del área y de otras áreas. Esta mirada global la tenemos que desarrollar en nosotros y en los demás, porque como les decía, finalmente el área de comunicación y específicamente la competencia de lectura no es tarea solo de los docentes de comunicación. Entonces, solamente agradecerles por este espacio y comentarles de que esta información e información adicional respecto a todo lo que hemos comentado y también de otras competencias las pueden encontrar en la página de la UMC, que es www.umc.minedu.gov.pe. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Agradecemos a la maestra Jenny Acuña Ramírez, quien es representante de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes y nos ha disertado este tema tan interesante, comprensión lectora, dentro del trabajo de los estudiantes y de los docentes. ¿De qué manera podemos insertar este amor y la pasión por la lectura? Muchas gracias, maestra Jenny. Aplausos virtuales es lo que vamos a brindarles, porque de verdad ha sido un tema bastante trascendente e importante en esta tarde de aprendizaje. Bien, maestra Jenny, tenemos algunas preguntas. Aquí, por ejemplo, el maestro Nilo Samaniego pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades y habilidades de alta y baja demanda cognitiva y socioafectiva se debe utilizar en la competencia lectora? Muchas gracias por la pregunta. En realidad no podemos dar una receta,
en la docencia no existen cosas infalibles y decir, estas sí, definitivamente, estas no. Lo que tenemos que ver es qué necesita cada uno de nuestros estudiantes y en función a las necesidades de mi grupo, poder ver cuál es desarrollo. De nada me sirve, por ejemplo, al ver la necesidad de desarrollar, por ejemplo, la inferencia, yo podría decirte, sí, trabaja y desarrolla la inferencia, pero ¿qué sucede si tu grupo ya desarrolló la inferencia? Vas a decir, ay, entonces ya cumplí, ya no tengo que hacer nada. No, hay que buscar las necesidades del grupo y trabajar en función a ellas. Muchas gracias. Bien, aquí también tenemos otra pregunta de la maestra Emma Vilches. Dice, sabiendo que la comprensión lectora es un problema latente, ¿por qué no crear un programa integral y sistemático de lectura que involucre por igual a todos los niveles de educación, desde el nivel inicial hasta el superior? ¿Cuál sería una recomendación, maestra Jenny? Sí, en realidad la idea me parece simpática, sin embargo, hay que contemplar que no se puede, repito, en educación lamentablemente no se pueden establecer cosas que sean definitivas y tajantes, pero lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, eh, gestionar o garantizar que se trabaje la diversidad textual en toda la escolaridad de los estudiantes de tu institución educativa. Eso sí puedes hacer. Ahora, allí, por ejemplo, comentario aparte, no solamente es labor del docente de comunicación o de los docentes del área de comunicación. Allí, por ejemplo, es de vital importancia la función del directivo que va a tener esa mirada holística que le va a permitir ver que a lo largo de toda la escolaridad, en todos los ciclos, en todos los grados, en todas las áreas y en todas las secciones se esté desarrollando esta propuesta que puedan implementar. Pero sería interesante, ¿eh? Sería interesante. Gracias, Emma. Muy bien. Bien, ahora tenemos una pregunta más y dice, ¿no? ¿Cómo trabajar la deducción del tema central y de las ideas principales de los textos mencionados con los estudiantes en el nivel primaria? Mira, en realidad, una de las cosas que yo les quería comentar es que, a ver, esto es todo un tiempo aparte en realidad, porque es bastante amplio el poder ver el desarrollo de, por ejemplo, la deducción. Pero para trabajar inferencia, lo primero que tienes que saber es que hay dos tipos de inferencia, las locales y las globales. Entonces, estas que tú estás mencionando del tema principal, de las ideas principales, son las globales. Lo primero que tendríamos que hacer sería ver si nuestros estudiantes ya han logrado trabajar de manera correcta, adecuada, con facilidad y con tranquilidad las locales, ¿sí? Para poder dar ese paso, porque definitivamente es mucho más fácil encontrar la información o las pistas de la información en una parte del texto que encontrarla en la comprensión global del texto. Y hay una serie de pautas o pasos que se pueden dar, ¿sí? Como por ejemplo que primero para encontrar el tema central puede empezar primero a leer para poder identificar el propósito del autor, qué es lo que quiere, y a partir de eso se podría seguir sumillando, pero como te digo, o sea, en realidad son una serie de pasos, no se puede sumillar cada párrafo. Luego yo veo de qué trata la información que hay en cada párrafo y veo qué idea puede englobar todas ellas y a partir de eso yo puedo identificar el tema central. Pero de nada me sirve trabajar todo esto si previamente yo no he garantizado que mis estudiantes dominen, trabajen, como te digo, con tranquilidad las inferencias locales. Hay que ir paso a paso. Muchas gracias, maestra Jenny. Bien, para culminar con esta primera etapa, vamos a ir sacando las ideas fuerza de este trabajo que nos ha presentado la maestra máster Jenny Belinda Acuña Ramírez de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Lo primero, nos ha resaltado importante leer a partir de situaciones significativas y auténticas, a través de las cuales los estudiantes comprendan y produzcan diversos tipos de textos. Estos se deben estar enmarcados en los contextos sociales. Otro aspecto importante que hemos resaltado, maestra Jenny, es que la competencia lectora involucra la interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que están dentro de la lectura. Otro aspecto, una idea fuerza, es que los enfoques de lectura están integrados en tres aspectos, ¿no? El proceso cognitivo, la práctica social y el derecho educativo. Otra idea fuerza es
brindar diversidad textual. Aquí nos presentan, ¿no? Y nos plantean textos narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos. Y allí, haciendo esta lectura, aplicar diversas estrategias de aprendizaje. Y por último, la comprensión lectora se está desarrollando en todas las áreas. Y si la estamos desarrollando en todas las áreas, debemos en cada una de las áreas que estamos aplicando ello, utilizar estrategias. Aquí nos ha dado a conocer, por ejemplo, diferentes, ¿no? Subrayado, sumillado, el scanning, el skimming, y guiarse de los marcadores textuales. Muy bien, estas son las ideas fuerzas que se han podido rescatar de todo el trabajo que ha desarrollado maestra Jenny Acuña. Muchas gracias por su participación y su ponencia, muy interesante, bastante gratificante, y vamos a seguir compartiendo y posteriormente lo vamos a seguir invitando aquí. A nombre de la UJEL Chupaca, le agradecemos estar con nosotros este tercer día del primer Congreso Internacional Chupaca Educa 3.0. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa. Muchas gracias. Maestra Inés, Sus maestra Inés, palabras finales, por favor. A ver. Maestra Inés, hay una pregunta en el chat de un maestro Eduardo Rolando. A ver, vamos a ir leyendo. Si somos un país diverso, ¿por qué se aplica una sola evaluación para todos, para medir y tener resultados desalentadores para las zonas rurales? Muy bien. Esa pregunta, a ver, por favor. A la maestra Jenny, a ver. Muy bien. Claro que sí. Gracias, Misael, por transmitirme la inquietud de, no me acuerdo el nombre, me perdonarás, de Estuardo. Gracias. Bien, una de las cosas que yo les quería comentar y a partir de esta pregunta es que en realidad es importante ver cómo toda la propuesta, porque la propuesta no se da para una zona del país, la propuesta curricular que nace desde el Ministerio de Educación es para todo el país, por eso es que se tiene que ver cómo se está implementando y cómo vamos en los niveles. Ahora, los resultados son desalentadores, podría ser que siempre querramos mejorar y que hay mucha tarea y muchos desafíos todavía por realizar, pero creo que es importante, así como nosotros, cada cierto tiempo nos tenemos que hacer chequeos para ver si todas las cosas marchan bien o en qué tenemos que hacer ciertos ajustes, hacer lo mismo con nuestro sistema educativo, porque creo que esos reajustes y esa necesidad de ver qué está fallando, qué está bien y con qué contamos para seguir construyendo, lo valen nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, nos vemos. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.